Qué gusto saludarlos esta tarde de jueves aquí en la UNAM Responde, recordando que la pandemia continúa activa y bueno, ante la temporada de frío estos meses de noviembre, diciembre y enero, es necesario extremar precauciones para evitar contagios de COVID-19, pero también para evitar resfriados. Recordemos que la mayor incidencia de enfermedades respiratorias se presenta precisamente durante estos días. Y bueno, también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que ustedes nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y comenzamos hoy con una noticia de la que ya habíamos platicado y bueno, además durante los últimos días ha estado muy presente en la agenda periodística, y es que México encabeza durante todo el mes de noviembre la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha planteado que la corrupción es la causa principal de problemas como la desigualdad, la pobreza, la migración y la violencia. Ahí mismo, el gobierno mexicano enfatiza que la igualdad de género y los derechos humanos de mujeres y niñas son fundamentales para lograr una efectiva acción climática. Más adelante, Jacobo Dayan nos da su opinión sobre este tema desde otra perspectiva. Entrar a una librería es una nueva posibilidad de conocer o reconocer temas, autores y todo aquello que nos puede atraer o incluso aquello que desconocemos. Hoy vamos a estar platicando de la reapertura de la librería Enrique González Casanova, que abre sus puertas en el campus central de Ciudad Universitaria, una de las más emblemáticas de nuestra universidad. Y para conocer todos los detalles, me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde al maestro Camilo Ayala Ochoa, quien es jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de Libros UNAM. Y bueno, ha dedicado toda su vida precisamente al mundo relacionado con los libros, desde siendo escritor, guionista, ilustrador, redactor, encuadernador y también catalogador. Un gusto que esté con nosotros aquí en la UNAM Responde, maestro. Buenas tardes. Un gusto, Rosa, y estar aquí en este día tan especial. Especial porque a partir de hoy a las 10 de la mañana reabrió sus puertas este espacio ahí que se encuentra esta librería justo a un costado de Rectoría. Y pues comencemos por ahí. ¿Cuál es la importancia de esta librería para la universidad y para la red de librerías de esta dirección de publicaciones, maestro? Bueno, de hecho, es la librería más antigua que tenemos en la universidad. Hubo otra, fundada en 1952, en el Palacio de San Ildefonso. Ya no existe por razones de planeación, pero esta librería es central y así se llamó durante muchos años. Librería Universitaria, después Librería Central y ahora Librería Enrique González Casanova. Es una librería que está a un costado de el MUCA, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, al lado de la Facultad de Arquitectura, y a un costado de Rectoría, precisamente frente a un mural que se llama El pueblo a la universidad al pueblo. Un mural de David Alfaro Siqueiros, que retrata muy bien lo que era el discurso de José Vasconcelos, que decía que no venía a la universidad a trabajar, sino a hacer que la universidad trabajara para el pueblo, precisamente. Y su ubicación es muy simbólica. Está frente a lo que es la biblioteca central. Entonces, tenemos al sistema bibliotecario y el sistema editorial representado por nuestra librería. Una librería a la que todos los universitarios deberían de visitar al inicio de sus cursos como espacio de lectura que propicia precisamente los encuentros entre autores y lectores. Esta librería abre esa posibilidad de conocer autores universitarios. La comunidad universitaria, bueno, tiene ese elemento, entre otros, para trabajar una cultura general. No importa que sean estudiantes de ingeniería, no importa que sean estudiantes de medicina, investigadores de humanidades, investigadores de ciencias exactas, la librería es esencial. Así lo pensamos en la universidad. La universidad definida como una comunidad de lectura y escritura.
Muy bien, maestro, pues por su ubicación, por esta historia, por el lugar que ubica, en el que se encuentra y por todo lo que podemos encontrar también en este espacio, es una librería emblemática. Platíquenos, por ejemplo, del nombre, justamente ha ido cambiando a lo largo de la historia y pues en este momento lleva el de un universitario destacado, pero que también tuvo una presencia importante en distintos puestos a nivel nacional. Platíquenos de la trayectoria y de los aportes que tiene el maestro González Casanova para que esté ahora al frente o llevando el nombre precisamente de este espacio, maestro. Sí, la librería se fundó el 21 de julio de 1956 y cuando se fundó, de hecho, se emitió después un decreto de rectoría indicando que ese día era el día del libro universitario. Es el 21 de julio. Hay muchos que desconocen ese dato. De ahí la importancia de esa librería, que si se ve en las fechas de su fundación en 1956, es precisamente cuando se abre totalmente Ciudad Universitaria. Y los universitarios siempre la han considerado muy importante, tanto que no le daban un nombre a esa librería, como lo tenemos en la librería Julio Torri, en el Centro Cultural Universitario, o Jaime García Terrés, en la entrada de la universidad, de Avenida Universidad. Entonces, se quiso homenajear a Enrique González Casanova, precisamente porque fue director de Gaceta UNAM, director de la revista de la Universidad de México y director general de publicaciones. Cuando fue director general de publicaciones, de hecho, prácticamente transformó el sistema editorial universitario y es el que tenemos. En ese tiempo estaba centralizado en la imprenta universitaria que él dirigía, pero hizo que toda edición universitaria surgiera por una planeación, una mirada hacia lo que es las necesidades de la comunidad universitaria y las necesidades del público en general. Entonces, es una persona de libros, un formador de editores. Él tuvo mucho que ver con la formación de Carlos Monsiváis, de incluso Juan José Arreola, aunque él tenía antecedentes en Guadalajara, la formación del propio García Terrés. Entonces es un hombre de libros, un hombre institucional. Fue muy callado, no muy conocido fuera de la universidad, no tanto como su hermano que fue rector, pero Enrique, a quien le decían Enrique con H, curiosamente tiene esa particularidad. Sí. Fue conocido como un hombre de libros. Y qué bueno que tiene ese nombre en nuestra librería. Nada mejor para homenajear a esta gran personalidad. Un hombre de libros y también muy atento y muy activo en la difusión de la cultura, quien además de ser fundador, como bien nos decía, de Gaceta UNAM, uno de los fundadores, estuvo muy presente y muy activo en los suplementos de aquellos tiempos, suplementos de cultura y en distintos diarios de circulación nacional. Pues desde que lleva el nombre, también la historia tiene una librería, una historia propia, y pues uno de ellos fue que fue vandalizada justamente hace algunos años, estuvo cerrada también por distintas razones y un buen tiempo, ahora por la pandemia, y pues es momento de abrir, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Y hablaremos en distintos sentidos. El primero, de las adecuaciones que se han hecho a las instalaciones para que sea un espacio abierto a los universitarios y a todos los visitantes que frecuentemente visitan esta zona de Ciudad Universitaria, maestro. Sí, no puedo dejar pasar, Rosa, es esto que comentabas. O sea, en noviembre de 2019 fue vandalizada, hubo una marcha feminista y algunos infiltrados rompieron vidrios, aventaron libros, los trataron de incendiar, y cuando se fueron, fue la comunidad universitaria, los estudiantes de filosofía y letras, de arquitectura, de química, quienes recogieron todos los libros y los recuperamos en ese caso.
fue algo lamentable, pero también nos enseñó el valor que tiene la comunidad universitaria y el valor que le da al libro. Eh, Cuando fue vandalizada, estuvo unos días, unas semanas cerrada, precisamente por cuestiones de seguridad, del seguro, de adecuaciones, y a raíz de la pandemia ha estado 500 días un poco más cerrada. Hoy se abre y se abre con todo entusiasmo, con toda la alegría que puede darnos. Y está remodelada, están adecuadas sus instalaciones, se liberó la columna que había, la pared de roca volcánica, esta roca negra característica de ciudad universitaria, se liberaron las ventanas, ya no están empotrados, digamos, los libreros hacia el público, sino que uno puede ver precisamente lo que ocurre dentro de la librería. La librería se intervino un poco para que sea parte precisamente del campus central. Se le adecuó el piso, hay una zona de lectura, se pusieron mesas, un poco para no solo invitar a los universitarios a visitarla, sino que se queden ahí, puedan, si quieren, leer libros de el propio fondo de la librería, no hay problema. E incluso tiene, lo más curioso, es una área de libros infantiles y juveniles. La universidad en los últimos años tiene colecciones precisamente para los jóvenes, como la colección Shokna del Instituto de Investigaciones Filológicas o la colección Hilo de Aracné de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Precisamente en esa área hay unos dibujos hechos para una edición especial de Publicaciones de Fomento Editorial en la colección Aracné, que es la invasión de los zombies. Entonces, esta área, no muchas librerías en la República Mexicana tienen esto mismo. Porque pensamos que no se puede estudiar alguna técnica, alguna profesión, algún posgrado sin tener, sobre todo, elementos de literatura mexicana y literatura universal. No es posible estudiar ingeniería, medicina, arquitectura sin leer narrativa, sin leer poesía en ese caso. Tener vida interior. Entonces, ahí en la librería están las legendarias colecciones históricas de la universidad, nuestros clásicos, Biblioteca del Estudiante Universitario, Biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum, y las más modernas, digamos, Pequeños Grandes Ensayos, Relato Licenciado Vidriera, El Ala del Tigre, que es una colección de poesía legendaria fundada por el doctor Vicente Girarte, pero que fue abandonada durante muchos años, cerró, y ahora la recupera la maestra Socorro Venegas, nuestra titular en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, y con bombo y platillo estamos enseñando esas nuevas colecciones. Tenemos, por ejemplo, México 500 años, que es una colección de libros sobre la conquista, que ha ganado varios premios, el García Cubas en libro de historia y antropología, el Arte Caniem en cuanto a libro de narrativa, a la rústica, y de hecho incluso ganó, hoy se entregan los premios de Caniem, la distinción por ser el proyecto editorial del año. Son 15 libros que hablan de distintos temas de la conquista: la Malinche, la Noche Triste, la Negritud,
la inserción del libro en América. Platicamos hace unos días sobre este tema, sobre esta colección, maestro, justamente pensando en lo que significa estos libros que relacionamos con la historia, pero que al mismo tiempo nos plantean una forma distinta de acercarnos a lo que pasó hace 500 años, pero también la forma en la que estamos actuando en este momento. Y maestro, mientras lo escuchaba, pensaba en los retos, en lo que significa para una dirección como esta de Libros UNAM, el abrir una librería en estos tiempos, cuando pues las herramientas digitales se han vuelto una alternativa cada vez más común, principalmente entre los jóvenes. Es una librería que está pensada principalmente para la comunidad universitaria. ¿Cuáles son, pues esos retos y qué significa el abrir un espacio que no sea solamente un punto de venta, sino sea un punto de encuentro y de diálogo? Pues mira, hay un libro que se llama Memoria de la Librería, de editorial Trama, de España, donde se dice que una librería no es más que una idea en el tiempo. Y de hecho, eso es también una librería universitaria, una inserción dentro del tiempo. Uno va a la librería para buscar lecturas, para buscar títulos. A veces incluso uno va para comprar cierto título, pero en el camino se encuentra con otras ideas, otros proyectos en ese caso. Entonces, esa sensación de experiencia no la da Internet, no la da la pantalla. Esa búsqueda, si uno quiere enseñar a los niños a leer, a los jóvenes a leer, tiene que estar llevándolos a estos espacios lectores, a estas librerías, a las bibliotecas, a las ferias del libro. Las librerías en especial enseñan novedad. Hay que recordar que, bueno, la Enrique González Casanova estuvo cerrada varios días, bueno, casi más de 500 habíamos comentado, sí. Lo que quiere decir que muchas novedades de las dependencias universitarias están ahí. Y la librería a la que van los universitarios a partir de hoy van a conocer es muy distinta en cuanto a fondo editorial a la que dejamos hace poco más de año y medio. Muy bien, pues estamos por terminar la entrevista, maestro, y justamente esa es la última pregunta. ¿Quiénes espera que lleguen a visitar esta librería? Aquellos lectores, aquellos universitarios que ya la conocían, ¿cómo atraer también a nuevos visitantes? Nos hablaba, por ejemplo, de los niños, que hay colecciones precisamente pensando en ellos. Y pues para terminar, los horarios de días y horarios en los que estará abierto a partir de este jueves la librería Enrique González Casanova. En cuanto al horario, es el normal de la universidad, de 9 a 4, de 9 a 3, perdón, de 4 a 8, más o menos, de lunes a viernes. Esto es por cuestión de planeación. Hay facultades que sabemos que trabajan los sábados, que laboran los fines de semana, pero el público en general, la comunidad universitaria, está en instalaciones universitarias, sobre todo entre semana. Entonces, esperamos que toda la comunidad acuda, pero también las familias que van a Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria es una zona no solo turística, sino emblemática dentro de lo que es la vida cultural de la Ciudad de México. Entonces, quienes visitan la ciudad y quienes viven la ciudad deben de conocer los museos universitarios, las bibliotecas universitarias y las librerías universitarias. Hay que recordar que la comunidad universitaria tiene sus descuentos en compras de libros y podrán, a partir de ahora, estar preparando sus bibliotecas personales, construir esas bibliotecas y, por supuesto, regalar libros. Mañana es el Día Nacional del Libro, hay que celebrarlo en ese caso.
Pues muy bien, ahí está la invitación abierta a todos los universitarios para reconocer, o aquellos quienes no la han visitado, para conocer esta librería Enrique González Casanova, un nuevo atractivo o un atractivo más a partir de esta remodelación que se encuentra ahí en la zona central de Ciudad Universitaria, en donde podemos disfrutar también de la Biblioteca Central, de la Rectoría Universitaria, de las islas, en fin, se vuelve en realidad un paseo obligado y necesario para los universitarios y para todos aquellos que queremos acercarnos a los libros y a la lectura, así es que pues está la invitación abierta de lunes a viernes en horario universitario. Muchísimas gracias, maestro Camilo Ayala, jefe de Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de Libros UNAM. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Enhorabuena por esta reapertura. Muchas gracias y muchos libros. Exactamente, muchos libros hoy y mañana que se celebra esta conmemoración en honor a los libros. Y bueno, vamos enseguida a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, que como les platicaba al principio, nos habla sobre los temas que pone México sobre la mesa en este Consejo de Seguridad de la ONU desde otra perspectiva. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo hará durante todo noviembre. Este órgano cuenta con 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y con derecho de veto: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. La delegación mexicana comentó que entre los temas que impulsará en su presidencia están la corrupción, el tráfico de armas y la labor preventiva de la Agenda de Paz y Seguridad Internacional. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. La pregunta que surge es: ¿con qué autoridad moral lo hará México desde un país con niveles de violencia descomunales y con una impunidad casi absoluta? El mundo de hoy carece cada vez más de la capacidad de articulación y los órganos multilaterales no cuentan con el respaldo de buena parte de los gobiernos del mundo. Ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y empujar esta agenda implica predicar con el ejemplo. México no tiene la altura que demanda el reto y el cargo. Buenas tardes. Hay varias lecturas que se puedan hacer sobre un mismo tema. Y bueno, continúan las actividades del programa México 500 de nuestra universidad. Enseguida les tenemos algunas recomendaciones a partir, por ejemplo, de la danza o de las letras en la siguiente cápsula. Malitzin, uno de los personajes más polémicos de la historia, es el punto de fuga desde el que Paula Villaurrutia nos invita a cuestionarnos acerca de lo que se dirá de nosotros cuando ya no estemos, sobre cuántas versiones pueden existir de cada uno o cuántas mujeres existieron y qué batallas se enfrentaron para hacer que estemos aquí. Mujer Raíz es una producción que toma esta figura emblemática de identidad nacional para pensar en la Malinche y en lo que cada individuo podemos ser. Esta propuesta de Danza UNAM forma parte del programa de actividades por los 500 años de la conquista y se presenta en la Sala Miguel Covarrubias a partir del 12 de noviembre. Imperialismos es el título que se lee en la revista de la Universidad de México durante el mes de noviembre. Pensar esta práctica hoy y entender cómo se ha ido transformando con el paso de los años, de los siglos, es una de las líneas de esta publicación monográfica que pone sobre la mesa distintas reflexiones sobre los estados que someten y aquellos que han sido invadidos de distintas maneras. Mario Ruffer, Boris Muñoz, John Lee Anderson, Federico Navarrete y Jorge Gutiérrez Reina son algunos de los nombres que comparten páginas en este número que se inserta en la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán para escribir sobre las razones y las consecuencias del colonialismo, así como de las prácticas y las ideologías de esta forma de control. Con el inicio de la pandemia hemos tenido que adaptarnos a una vida cotidiana en transformación que nos ha enfrentado a la incertidumbre en medio de una situación constante de pérdidas y ausencias, de traumas y heridas, a pensar sobre el impacto que hemos tenido los seres humanos en el medio ambiente, teniendo presentes conceptos como responsabilidad social y política. A raíz de la situación mundial actual, Diana Taylor ofrece la conferencia Trauma y Performance, título con el que la estadounidense especialista en esta práctica artística ofrece algunas alternativas de reparación a víctimas, supervivientes y activistas que han vivido las repercusiones con la llegada y expansión del virus del SARS-CoV-2.
Imaginar futuros habitables es uno de los objetivos de este espacio de diálogo y acompañamiento que se lleva a cabo el 18 de noviembre a las 17 horas, una iniciativa de la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman de Cine y Teatro de la UNAM. Y a esta le sumamos otra invitación, y es que este jueves 11 de noviembre se proyecta en la explanada de La Espiga, aquí en el Centro Cultural Universitario, la película El Suavecito, dirigida por Fernando Méndez. Es una película de 1950 que ha sido restaurada por la Filmoteca de la UNAM en colaboración con la Universidad de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y también del cineasta Guillermo del Toro. La cita es este jueves en punto de las 20 horas. Podemos acudir siempre utilizando, por supuesto, el cubrebocas y siguiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento posibles para cuidarnos en medio de esta pandemia, pero también disfrutar de estas actividades que nos presenta Cultura UNAM. Y con esto nos despedimos. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela y gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión desde casa, desde el máster, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Nos vemos aquí mañana. Adiós.